Muy bien, continuamos con nuestro estudio sistemático de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Génesis. En esta ocasión vamos a leer y a estudiar los capítulos 41 y el capítulo 42. Allí continuamos con la historia de José. Ahora José finalmente tiene la oportunidad de presentarse ante el faraón porque llegó el tiempo ya. Recuérdense que todo es el tiempo de Dios. Y también vemos en el capítulo 42 el hambre que hace en casa de su padre, de Israel y sus hermanos, y se ven en la necesidad de tener que viajar a Egipto en búsqueda de comida. Y aquí interesante la trama, la historia de la vida de José y sus hermanos. Así que le invito para que podamos tener esta palabra de oración. Eterno Dios y Padre, dirígenos en esta ocasión en la lectura y el estudio de tu palabra. Permite que podamos entender tu palabra, que podamos reconocer tu grandeza y cómo has mostrado tu amor y tu misericordia para con tus hijos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Les invito para que me acompañen con sus Biblias en esta ocasión para la lectura y estudio de los capítulos 41 y 42. Voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, versión 2005. Nueva Biblia de las Américas 2005. Génesis 41, 1 dice, aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Este versículo hace referencia a lo que leímos en el capítulo 40. Recuerden que José interpretó en la cárcel el sueño tanto del jefe de los coperos como el jefe de los panaderos. Y le dijo al jefe de los coperos que se acordara de él cuando Faraón lo restituyera en su cargo. Sin embargo, no fue así y dice que pasó 2 años. Y luego de esos 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pasían en el carrizal o paseaban o caminaban por allí. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Imagínense qué pesadilla. Esto no es un sueño, esto es una pesadilla. 7 vacas flacas salen del río Nilo, que era un río, uno de los ríos más reconocidos, más nombrados allí en el imperio de Egipto, y se comen a las 7 vacas gordas. Dice el versículo 5, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaban después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y se puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. O sea, el jefe de los coperos está contando lo que pasó hace unos 2 años atrás. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Así que finalmente se acuerda el jefe de los coperos de José. Recuerden que este era el tiempo, este es el tiempo de Dios. Dios puso esto no era uno, sino 2 sueños en la mente mientras Faraón dormía y en la mañana no eran sueños comunes porque lo perturbó.
estaba inquieto por descubrir cuál sería la interpretación, qué significaban estos sueños. Dios lo tenía inquieto, lo que significa que ahora sí llegó el momento. Y rápido puso Dios en la mente de este hombre, del jefe de los coperos, ese encuentro que él había tenido con José hacía unos años atrás. Versículo 14. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afectarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No esté en mí, respondió José a Faraón. Y esta es una de las contestaciones más poderosas de toda la Biblia, porque José, lo mismo que hizo en la cárcel con estos dos hombres, lo está haciendo aquí con Faraón. Está reconociendo que en quien radica la sabiduría y la habilidad de poder interpretar, de dar a conocer los misterios y las interpretaciones de los sueños, es Dios. Eso no estaba en él, sino que es Dios. Y dice, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, pasían en el carrizal. Pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Y entonces me desperté. O sea, en otras palabras, las vacas flacas no engordaron después que se comieron las gordas. Es como si no se hubieran comido nada. Versículo 22. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este brotaban después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Así que interesante, ya José empieza a interpretar, Dios le va revelando y dice, esos dos sueños realmente son uno. Y el hecho de que sean dos sueños, que es una misma cosa, significa que es un mensaje importante y urgente. Dice el versículo 26, las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los dos sueños son uno. Así que no son 14 años, sino que son 7 años. Las 7 vacas hermosas representan 7 años y también las 7 espigas hermosas representan esos mismos 7 años. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, porque recuerden que lo que Faraón vio primero fueron las 7 vacas hermosas y gordas y espigas, las 7 espigas hermosas. Y luego de eso es que salen las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas por el viento del este. Así que dice José, esos son 7 años, 7 años de abundancia que vendrán en toda la tierra de Egipto. El versículo 30 dice, y después de esos 7 años vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. Es decir, esos últimos 7 años de hambre es como si no hubiera existido abundancia en los primeros 7 años de abundancia, como cuando las vacas flacas se comen las 7 vacas gordas y nada sucede, no engordan, quedan allí flacas y feas. Lo mismo con las espigas. Versículo 31 dice, no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá,
que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño de Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. So, ahí en el versículo 32, José menciona el por qué eh, el sueño se repite 2 veces con distintas imágenes. Bueno, el primer caso son animales, en el segundo son espigas, pero José está diciendo, es que esto es seguro, Dios está decidido a hacer esto y va a suceder pronto. Dice, ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Poderoso. Así que desde el versículo 33 hasta el 36, José le está dando un plan de acción a Faraón. No solamente le interpretó el sueño, le dio su significado, sino que también le presentó, le recomendó, le propuso un plan de acción, un plan estratégico para lidiar con esta situación que se va a presentar durante los siguientes 7 años, perdón, 14 años, porque son 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Así que cuando tú le eres fiel a Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te bendice. Dios te bendice. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios se está manifestando en la vida de José para bendecirlo y está hablando a través de José para bendecir a otras personas. En este caso, toda la nación, todo el país de Egipto. ¿Por qué? Porque José, tanto en la cárcel, en una audiencia de solamente 2 presos, 2 personas, como aquí ante el faraón, quién sabe cuántas personas estaban allí como testigos, José está reconociendo la grandeza de Dios y le está dando toda la honra y toda la gloria. Un ejemplo a seguir. Versículo 37. Así que miren lo que hace Faraón. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Así que habían varias personas allí presenciando, escuchando esas declaraciones poderosas de José. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. ¿Encontró favor José en los ojos de Faraón? Claro que sí. Lo mismo sucedió con el capitán de la guardia en la cárcel, jefe de la cárcel, también sucedió con Potifar. Y es que Dios bendijo a José. Dios tenía un plan con José desde el principio. Y aunque sus hermanos querían interrumpir, bueno, el enemigo es que está detrás de todo esto. Recuerden que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus de demonios que moran en los aires. El enemigo quería destruir a José, quería hacer desaparecer a José, sobre todo su fidelidad a Dios y los planes que Dios tenía para con él. Pero Dios protegió a su hijo e evitó que José quedara en el olvido porque se mantuvo fiel. Dice el 41, Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Así que ahora recibe nuevas vestiduras
estas vestiduras son vestiduras de lino fino. Recuerdan en la casa de su padre recibió un manto de colores, de distintos colores, pero eso le fue arrebatado y luego en la cárcel tiene un otro tipo de vestimenta, pero ahora recibe una vestimenta de, de, de vestiduras de lino fino, como el segundo en mando en todo Egipto. Y es que Dios te va quitando esa vestimenta que te pone la vida de fracaso, de derrota, y te viste, así como lo hizo, ¿se acuerdan? Con Adán y Eva. Versículo 43. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Así que en el sueño de José, ¿se acuerdan que se arrodillaba allí las estrellas, el sol, la luna? Aquí realmente no solo sus hermanos más adelante y sus padres o su papá se van a arrodillar ante él cuando se encuentren, sino que mucha gente hizo Faraón que doblaran su rodilla ante José. Pero José siempre apuntaba hacia el cielo, dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. ¿Qué poder le dio Faraón a José? Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Asenat era la hija de Potifera, muy parecido el nombre a Potifar. Era el sacerdote de On, y salió José para ver la tierra de Egipto. Así que José se casó con Safnapanea, una egipcia, y formaron allí una familia. Increíble cómo este muchacho pasó de ser tirado por sus hermanos a una cisterna con intención de matarlo, dejarlo allí por muerto. Luego fue vendido a los ismaelitas lo llevaron a Egipto, lo venden allí en Egipto, termina en las manos de en la casa de Potifar, luego es acusado por la esposa de Potifar, termina entonces allí en la cárcel, dura un tiempo allí, les revela el sueño a estos dos servidores del rey, el copero y el panadero, y 2 años después, finalmente, el jefe de los coperos se acuerda de José y miren dónde Dios lo pone, el segundo en todo Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. El primogénito, José le puso el nombre de Manasés. Este fue el primogénito de José y de Asenat, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52 dice, y el segundo le puso el nombre de Efraín. Así que Manasés y Efraín, nombres muy famosos. Manasés y Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Fecundo. Así que Efraín tiene que ver con fecundo, Manasés tiene que ver con olvidar mi labor, olvidar todo mi trabajo, mis afanes. Versículo 53. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Así que al pie de la letra se estaba cumpliendo lo que José había profetizado, lo que el Señor le había dicho a José para que presentara ante el faraón.
Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Y Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. Imagínense, si el Faraón no hubiera tenido a José allí, esos 7 años se hubiera malgastado toda la abundancia en esos primeros 7 años, y luego en estos últimos 7 años de escasez, de hambre, el pueblo hubiera ido a Faraón y Faraón no hubiera tenido nada que decir, nada en la mano, y hubiera perecido toda la nación de Egipto de hambre, 7 años, imagínense. Versículo 56 dice: el hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. O sea, fue un hambre, fue un asunto global. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra, en toda la tierra conocida. Entonces, donde habían habitantes había hambre. Iban de distintas ciudades y pueblos y países a buscar comida, a comprar comida en la tierra de Egipto. Así que Egipto no solamente tenía la oportunidad de comer, tenían alimentos, sino también se hicieron de un buen negocio porque estaban vendiendo, porque dinero sí había en otros países, lo que no había era comida, estaban vendiendo el alimento a otros pueblos y a otros países. Versículo 42. El hambre, como vimos en el capítulo 41, abarcó toda la tierra, así que obviamente alcanzó la casa de Israel y de sus hijos. Versículo 1, capítulo 42. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, se enteró, en Egipto hay alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Esta fue la encomienda que le dio Jacob o Israel a sus hijos. Vayan a Egipto, dejen de estar mirándose la cara allí, dejémonos de quejar, y vamos a tomar acción. Desciendan allá, desciendan a Egipto y compren para que podamos vivir y no morir. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob, si descendieron 10, se quedó ¿quién? El menor, Benjamín. Versículo 4. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Así que Israel había quedado traumatizado con lo que le había pasado a José. Dijo: no, 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 déjeme a Benjamín aquí tranquilo, no quiero que le pase nada. Era uno de sus hijos favoritos. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Así que estaban los 10 hermanos más un grupo de israelitas de distintas casas y distintas aldeas y áreas que fueron allí en esa caravana para acompañar a los hijos de Israel a comprar alimento. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Interesante este versículo 6. Finalmente se encuentran y se cumple lo que José había soñado años y años atrás. Sus hermanos se postraron ante él y José los reconoció. Dice: al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimento, les respondieron ellos. Yo me imagino los sentimientos encontrados. Yo me imagino la reacción de José en ese momento. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Quiénes son? ¿Serán ellos? ¿Sí son ellos? Y todo lo que pasó por su mente, y tomó la decisión de fingir que no los había conocido y les habló duramente. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. Y se acordó de los sueños
que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido a ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, insistió José. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos. O sea, aquí en el versículo 13, ellos dicen, vamos a contarte nuestra historia, nuestras vidas. Éramos 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos para que sean probadas sus palabras a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. ¿Y qué pasaba con los espías? Los mataban o lo tiraban a la cárcel para siempre. Dice el versículo 17, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión, el resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. Así que en esos 3 días que estuvieron ellos presos allí en custodia, José pudo desahogarse, pudo llorar, pudo meditar, pudo pensar y dijo, no, en vez de retener a 9 y mandar a uno, voy a retener a uno y mandar a los 9 para que lleven, para que puedan llevar grano, alimento a la casa de su papá, ¿verdad? Y todos puedan alimentarse bien, porque si solo manda uno, no hubiera podido llevar lo suficiente. Versículo 20 dice, y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. ¿A quién se refieren aquí? Están hablando de José. Noten como la conciencia todavía años y años después estaba allí en su memoria, en su conciencia, lo que habían hecho hace tantos años. Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, no les dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Pero José entendía su idioma, obviamente, era su hermano, era su hermano, y entendía lo que estaban diciendo. Lo único que cuando ellos pensaban, al José tener un intérprete y hablar el idioma que se hablaba en Egipto, que José tuvo que aprender, ellos hablaban entre sí pensando que eh, José no lo iba a entender, porque el intérprete se quedaba callado, no comentaba lo que ellos se decían entre sí, pero José lo entendía. Y se apartó José de su lado y lloró, no aguantó. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Así que el dinero que supuestamente ellos estaban supuestos a darle a los encargados de compra y venta en Egipto para la compra de esos granos, de esos alimentos, estaba allí en la boca de su costado, estaba allí en el bolso. Mm, Estaba en el saco, estaba el alimento y estaba el dinero. Es un problema. Se supone que el dinero quedara en Egipto. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y miren,
está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón. Y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo: por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Interesante aquí. Se quedó uno, regresaron 9. Entonces el hombre, versículo 33, el señor de aquel país nos dijo: por esto sabrá que son hombres honradores. Dice, estaban contándole sus hijos a Jacob, nosotros le contamos todo. Y él entonces nos dijo, para yo verificar y comprobar que ustedes me están diciendo la verdad, deben de traerme a su hermano. Dice, pero tráigame a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón ya no existe, porque Simeón fue el que se quedó allá bajo la custodia que José tomó para apresar. Y dice, ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré, refiriéndose a Benjamín. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol, o sea, a la tumba. Wow. Así que José quería ver a su hermano menor, pero Israel no quería soltar a Benjamín. Dijo, perdí a José, perdí ahora a Simeón y ahora me quieren quitar a Benjamín. Interesante como cuando Dios te presenta un plan, cuando Dios te da un propósito, cuando Dios te hace un llamado, el enemigo va a querer intervenir, interrumpir, estorbar y presentar obstáculos. Sigue confiando. En este sentido podemos imitar sin problema a José, un luchador, un soñador, un hombre fiel a Dios en las buenas y en las malas, en la comodidad y en la adversidad, en la escasez, como prisionero, como esclavo, como siervo, como preso. Aún allí Dios lo favorecía y él siempre se acordaba de darle la honra y la gloria a Dios. Y Dios entonces lo bendijo. Qué maravilloso Dios tenemos tú y yo. Podemos confiar que así como Dios actuó en el pasado, puede y quiere actuar en el presente en tu vida. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas historias bíblicas que nos has dejado, porque aquí podemos ver tu amor y tu cuidado para con tus hijos. Dirígenos, Señor, el resto de nuestras vidas y manifiéstate con poder para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.